la aplicación clínica de este grupo farmacológico, pues hay varios fármacos que se pueden aplicar a distintas patologías que afectan a distintos órganos y sistemas. Uno de estos serán los trastornos del sistema nervioso central. Por ejemplo, se usan los anticolinérgicos en pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿sí? La pregunta será, ¿cuál es el problema de la enfermedad de Parkinson? ¿Qué enfermedad o en qué le afecta al paciente? Hay una deficiencia de la formación de dopamina. Muy bien, el problema básicamente, diciéndolo sencillo, es la dopamina, ¿sí? La pregunta es, ¿qué relación tiene la dopamina con los anticolinérgicos? Porque los anticolinérgicos estamos diciendo que son contrarios a la acetilcolina. Carecen de dopamina, ¿no? Claro, eso acabamos de decir. El problema es que no hay dopamina. No hay dopamina. La pregunta es qué relación hay con esa ausencia de dopamina con un anticolinérgico. ¿Cuál sería? ¿O por qué le sirve un anticolinérgico a un paciente con Parkinson? Si su problema es dopamina, ¿de qué me va a servir bloquear los receptores de acetilcolina? Lo que tienen que pensar es fisiología, por eso les decía, autónomo es súper importante. La dopamina es un neurotransmisor del simpático, ¿no es cierto? Y la acetilcolina del parasimpático. Entonces estos son antagonistas fisiológicos. Normalmente si el simpático se exacerba, ¿quién lo frena? El parasimpático. Si el parasimpático se exacerba, ¿quién lo frena? El simpático, ¿sí? Entonces entre los dos se ayudan a mantenerse en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa en un paciente con Parkinson? Como hay deficiencia de por la enfermedad de base que tiene, resulta que exacerba sus efectos porque su antagonista fisiológico está debilitado, por decirlo así, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy un anticolinérgico al paciente, lo que se ha demostrado es que disminuir la actividad de la acetilcolina nos ayuda a mejorar los síntomas en el paciente con Parkinson, porque gran parte, sobre todo de los temblores y las alteraciones de la marcha, están asociadas a una exacerbación de la actividad de la acetilcolina, ¿sí? Esa es la razón por la que esto puede ser útil en pacientes con Parkinson, ¿sí? Pero no va a sustituir al tratamiento con L-Dopa, porque el tratamiento básico de Parkinson es darle L-Dopa, que se va a volver dopamina, que vamos a solucionar la causa específica del problema. Pero estos anticolinérgicos pueden reforzar, por eso me dice coadyuva a la L-Dopa para mejorar la respuesta al tratamiento, ¿sí? O por ejemplo, la mayor parte de los pacientes con Parkinson de larga data, es decir, de mucho tiempo, empiezan a perder la eficacia de la L-Dopa por el tiempo, ¿sí? Aparece el fenómeno on-off que se le denomina, donde el paciente algunos días toma su medicación y está muy bien, otros días toma la medicación y está terriblemente mal, como si no hubiera tomado nada. Cuando eso ocurre, entonces empezamos a asociar con anticolinérgicos, si nos permiten mantener. O si necesitamos dejar de darle L-Dopa por un tiempo para que se desensibilicen los receptores, o más bien se recupere la sensibilización de los receptores, entonces suspendemos dopa y usamos anticolinérgico por un tiempo y luego podemos retomar la dopa, ¿sí? Entonces a eso se refiere con esto. El otro punto es la cinetosis. ¿Qué sería la cinetosis? ¿Cómo la definimos? Semio tiene examen, ¿no? ¿Qué es cinetosis? La verdad que no te escuché hablar. Ya han dado. Ya hemos dado. No, es que realmente no escuché hablar, doctora. ¿Escuchaste hablar sobre cinetosis? La cinetosis es un término semiológico que se utiliza para describir un estado de alteración del equilibrio, donde el paciente tiene desequilibrio y un estado nauseoso significativo, que puede estar asociado a postquirúrgicos, a alteraciones del centro de equilibrio y a varias otras patologías. Entonces, resulta que estos anticolinérgicos también estabilizan estas molestias y disminuyen sobre todo el estado nauseoso que está asociado a la activación de los receptores muscarínicos a nivel central, ¿sí?
Entonces también sirve en cinetosis. En los trastornos gastrointestinales, ¿qué es lo que vamos a ver? Hemos dicho que el anticolinérgico, ¿qué va a hacer a nivel intestinal? Va a disminuir, ¿qué? Las secreciones y el peristaltismo. Entonces, fíjense, situaciones donde hay exceso de producción de ácidos, hay exceso de motilidad, etcétera, pueden ser útiles. Por ejemplo, pacientes con úlceras pépticas, úlceras gástricas o trastornos de hipermotilidad, donde nos va a ayudar a estabilizar los síntomas en el paciente. ¿Sí? En los trastornos urinarios, ¿qué hace un anticolinérgico en el sistema genitourinario? Relaja el detrusor, cierra el esfínter. Entonces, ¿en qué casos nos puede servir? Pacientes con cistitis y que están teniendo incontinencias por la cistitis, evacuaciones involuntarias neurogénicas, espasmos post-prostatectomías o incontinencias en ancianos. Por ejemplo, van a ver que pues el grupo más afectado, diríamos, de incontinencia son las mujeres, ¿sí? Sobre todo si han sido mujeres que han tenido una alta paridad, si los partos han sido vaginales, etcétera, hay un debilitamiento importante del piso de la pelvis, entonces eso hace que vaya existiendo un colapso vesical. Entonces esas pacientitas hacen un poquito de fuerza y se les escapa la orina, o estornudan fuerte y se les escapa la orina, o hacen algún esfuerzo y se les escapa la orina, ¿sí? Entonces hay que valorar ese tipo de situaciones, cuál es la causa específica. En muchos casos estos fármacos van a ayudar a mejorar la continencia, ¿sí? Pero depende del grado de prolapso, por ejemplo, si estamos hablando de un cistocel. ¿Por qué? Si es demasiado intenso, demasiado avanzado, el fármaco no va a ser suficiente. Hay que operar, se les pone una mallita como cuando hacemos las cirugías de las hernias, y eso ayuda a suspender la vejiga en su lugar. Pero siempre se tiene que acompañar, ya sea los fármacos o la cirugía, con fortalecimiento del piso de la pelvis, que hay ejercicios que nos ayudan a mejorar esa estructura para darle mayor calidad de vida a la pacientita o al pacientito, ¿sí? Porque imagínense ustedes, pobre pacientito, no va a querer ir a ningún cumpleaños, no va a querer salir, etcétera, porque hace un esfuerzo y se le mancha de orina todo, pues. Entonces, sí es importante, y mientras más viejitos sean los pacientes, es más importante controlar eso, ¿sí? Bien, si hablamos de las intoxicaciones colinérgicas, recuerden, no sé si han visto los videitos que les he puesto en el sistema, ahí hablamos de estas intoxicaciones, cuando hablamos de carbamatos, de órganos fosforados, que son sustancias tóxicas que actúan en la acetilcolinesterasa. Entonces, aparte de esos insecticidas que hemos mencionado en el capítulo anterior, también tenemos hongos, también tenemos gases que pueden producir este tipo de intoxicaciones por acetilcolina. En esos casos, como decíamos, para contrarrestar los efectos muscarínicos, tenemos a la atropina, que es el antídoto universal, y se usa de 1 a 2 miligramos por vía endovenosa cada 5 o cada 15 minutos. En realidad se puede usar hasta 5 miligramos. Es el tratamiento de primera elección en ese tipo de intoxicaciones. Los efectos nicotínicos, como hemos dicho, la atropina no tiene buena actividad nicotínica, por lo tanto, para contrarrestar el bloqueo despolarizante y los otros elementos importantes, vamos a buscar alternativas. Y este es uno de los grupos alternativos más importantes. Se llaman regeneradores de colinesterasa. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos cualquiera de estos venenos, hemos dicho que el problema es que van a bloquear a la enzima. Esta enzima lo que hace es que la acetilcolina, que está actuando aquí en su receptor específico, se destruya, ¿cierto? La enzima viene, la destruye y ya no hay efecto colinérgico. El problema con estas intoxicaciones es que como esto está bloqueado, no hay quien destruya esto, entonces esta sigue estimulando los receptores de forma desmedida y eso hace que el paciente se intoxique. Entonces, en realidad el paciente está intoxicado por su propia acetilcolina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Cuando nosotros le damos atropina, lo que hace la atropina es venir y tapar el receptor, porque es anticolinérgico, y así evita que la acetilcolina siga estimulando, ¿sí? Entonces, eso hace que el paciente se vaya estabilizando. Si le damos una oxima, esta, fíjense, va a actuar en la enzima, ¿sí? La atropina no puede actuar en la enzima, no puede separar el tóxico de la enzima, entonces no actúa aquí, solo nos estabiliza al paciente hasta que el tóxico se vaya eliminando de su organismo. En cambio, estos regeneradores de enzima sí vienen a separar el tóxico de la enzima y hacer que se recupere esta acetilcolinesterasa
¿sí? Por eso se llaman regeneradores de enzima. Y si tengo enzima, entonces la enzima solita va a venir y va a destruir esto, ¿sí? Y por eso es que me ayuda no solo en los receptores muscarínicos, sino también en los nicotínicos, donde la atropina no tiene buena actividad, ¿sí? Entonces es excelente, tenemos la paralidoxima, la obidoxima, la diacetilmonoxima, que van a actuar sobre todo en las placas neuromusculares y en el sistema nervioso central. Entonces estos nos ayudan mucho. La evidencia científica nos muestra que disminuyen la estancia hospitalaria, disminuyen la necesidad de ventilación mecánica y disminuyen los riesgos a largo plazo de síndrome intermedio y otras complicaciones graves. Entonces estos son una belleza. ¿Cuál es el problema? En Bolivia no existe, no nos llegan auxilios. Entonces esos pacientes que hacemos los manejamos con atropina, ¿sí? Pero si esto llegara, pues sería maravilloso, pero no lo es. Bien, otras aplicaciones que vamos a mencionar son las hiperhidrosis, porque obviamente disminuyen la sudoración, las alteraciones, pero es paciente dependiente, es decir, no todos los pacientes responden de la misma forma, en algunos sirve y en otros no sirve. También vamos a ver que en cualquier situación donde hay exceso de anticolinesterazas también nos pueden servir para estabilizar al paciente. Como les decía en la clase anterior, si bien la atropina es nuestro antídoto universal, el paciente también se puede intoxicar con atropina. Entonces, vamos a ver que si nosotros hablamos de un síndrome atropínico como un cuadro de intoxicación, hay un mnemotérmico en semiología que es muy útil para determinar esa intoxicación. El mnemotérmico dice: ciego como murciélago, seco como hueso, rojo como remolacha y loco de remate, ¿sí? Entonces van a ver que con eso fácilmente yo recuerdo todo lo que va a presentar un paciente intoxicado con atropina. Me dice ciego como murciélago. ¿Por qué? Porque los ojos van a estar midrianos. Hemos dicho que si hay midriasis, el paciente no puede acomodar y no ve nada, ¿sí? Segundo, me dice seco como hueso. ¿Por qué se va a poner seco el paciente? Porque todas las secreciones se van a inhibir. No va a haber sudor, no va a haber saliva, no va a haber transpiración. Todo su cuerpo está seco porque todas las secreciones se han inhibido por la acción de la atropina. Y eso va a hacer que su temperatura corporal empiece a subir peligrosamente y por eso el paciente se empieza a poner colorado, rojo, ¿sí? Y caliente además. Entonces vean, ciego como murciélago, seco como hueso y rojo como remolacha, como betabel, dicen otros libros, pero está rojo y caliente. Entonces vean, eso nos ayuda a ver todo lo que le está pasando al paciente. Y el último que dice loco de remate, algunos dicen loco como cabra también. La cosa es que está loco el paciente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo les dije que llegaban los niños intoxicados a emergencia? Bueno, ¿por qué? Porque están con alucinaciones, con trastornos del estado de conciencia. O sea, vienen locos de verdad, porque están viendo cosas, escuchando cosas y demás. Entonces, fíjense, ese mnemotérmico es muy útil porque nos ayuda a describir todo lo que le va a pasar a un paciente que se ha intoxicado con atropina, ¿sí? Bien, y bueno, si tenemos intoxicaciones con los antinicotínicos, va a haber bloqueo periférico parasimpático y bloqueo ganglionar, que en general va a ir asociado al otro síndrome que hemos descrito. ¿Cuándo no deberíamos utilizar estos fármacos? Cuando tenemos pacientes con glaucoma, porque obviamente la midriasis que genera va a producir un aumento en la presión intraocular y el glaucoma se puede exacerbar. Pacientes con hiperplasia prostática, porque puede haber más bien retención. Bueno, el paciente con hiperplasia normalmente ya retiene orina, y si yo le doy estos fármacos va a retener más orina y se me puede complicar, ¿no es cierto? Y pues las úlceras gástricas es cuestionable. Algunos autores dicen sirven úlceras gástricas, como hemos mencionado. ¿Por qué? Porque nos ayuda a disminuir la secreción ácida gástrica. Pero otros autores dicen no, porque la disminución de las secreciones a nivel gastrointestinal también disminuyen los mecanismos de secreción de moco y otros elementos que protegen más bien la mucosa gástrica. Entonces hay que analizar riesgo-beneficio, ¿sí? No es una contraindicación absoluta, pero hay que tomarla en cuenta. Bien, también vamos a mencionar a los bloqueantes ganglionares. Los bloqueantes ganglionares, o sea, si se acuerdan, cuando hemos hablado del ganglio, del sistema nervioso autónomo, hemos dicho, estamos hablando de la parte central, ¿sí? De las uniones neuromusculares y las uniones neurológicas. Entonces, ¿qué hacen estos bloqueantes ganglionares? Van a bloquear receptores nicotínicos.
¿Cuál es el problema? Nicotínicos, hemos dicho, hay en el simpático y también en el parasimpático, ¿sí? Entonces, normalmente no quiero bloquear el simpático y el parasimpático. Normalmente quiero o bloquear uno o bloquear el otro, ¿sí? Entonces, justamente ese es el problema, porque eso hace que tengan muy poca selectividad de acción. En su momento se han utilizado mucho porque no teníamos mejores alternativas, pero actualmente ya no. Entonces, ¿cuáles vamos a mencionar? Tenemos el tetraetilamonio, el hexametonio y el decametonio dentro de las aminas cuaternarias, que por ser aminas cuaternarias son más seguras, ¿sí? Tienen mala absorción por vía oral, mala distribución a nivel del sistema nervioso central, pero eso les da un rango mayor de seguridad. En cambio, fíjense esta, la mecamilamina, es amina secundaria, o sea, ni siquiera terciaria, ¿sí? Sino secundaria. Eso hace que tenga buena absorción básicamente por todas las vías y una alta penetración al sistema nervioso central. Bien, y lo que hacían todas era actuar como antagonistas competitivos de los receptores nicotínicos. Entonces, fíjense los efectos. Por ejemplo, a nivel central puede haber sedación, temblores, movimientos coriformes, alteraciones mentales, sobre todo con la mecamilamina por su alto ingreso a nivel central. En ojos puede haber midriasis, puede haber cicloplegia y hay combinación de efectos simpáticos y parasimpáticos. Lo mismo en los otros órganos y sistemas, vamos a ver que un momento parecía taquicardia, otro bradicardia, un rato subía la presión, otros ratos bajaba. El peor problema es que no podíamos determinar cuándo iba a subir y cuándo iba a bajar, si primero iba a subir o si primero iba a bajar, porque tiene acción en los dos sistemas. Entonces, justamente por esa dualidad de respuesta y la falta de predicción de qué se va a presentar primero, es que actualmente se han dejado de utilizar los bloqueantes ganglionares. Entonces, más los conocemos históricamente para saber que existen y que se podrían utilizar en alguna circunstancia, pero hoy en general tenemos fármacos que son más eficaces, más seguros y más específicos. ¿Sí? Bien, estas tablitas del final lo que hacen es resumir lo que hemos visto en el capítulo, es decir, esa aplicación que ahorita hemos visto, que es lo más importante, nos centralizan en algunos conceptos importantes. Por ejemplo, si hablamos de la cinetosis, ¿qué hemos dicho que era la cinetosis? Mareos, estados nauseosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, van a ver cuando operamos a los pacientitos, por eso siempre mencionamos los postquirúrgicos, como reacción a la anestesia, después de que salen del quirófano, están con su estado nauseoso y que quieren vomitar terriblemente, y normalmente les damos butilbromuro de tiosina, que es escopolamina. ¿Qué es lo que hace esto? Nos va a ayudar a estabilizar el centro del vómito y va a evitar el estado nauseoso, los vómitos del paciente. Porque imagínense el pacientito con sus super heridas recién suturadita y que empiece a vomitar, uno que le duele terriblemente, dos que sí se pueden romper los pulmones, ¿sí? Entonces es deseable evitar ese estado. Entonces, por ejemplo, fíjense, para los quirúrgicos como antiemético podemos usar intramuscular intravenoso subcutáneo, 6 microgramos por kilogramo dosis. Aún en los pacientes adultos se hace cálculo kilo-peso y se puede repetir cada 6 a 8 horas dependiendo de la necesidad específica del paciente. ¿Sí? Bien, tenemos también en los trastornos del tubo digestivo, podemos mencionar la diciclomina, el tocopirrolato, la iosiamina como algunos que se han utilizado, sobre todo en situaciones donde queremos disminuir la actividad tanto de motilidad como de secreción a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, pacientitos con síndrome de colon irritable, diarreas de poca intensidad, úlceras pépticas, por las consideraciones que hemos mencionado, recordando siempre que estamos hablando de cuadros diarreicos, no infecciosos, ¿sí? Porque si fuera de origen infeccioso, lo fundamental es tratar la causa infecciosa. Si solamente hacemos esto, se podría complicar el paciente porque si hay una bacteria o algún microorganismo que está generando el cuadro, puede empeorar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver las dosis de la diciclomina, que son de 20 a 40 miligramos cada 6 horas, y en niños de 5 a 10 miligramos de 3 o 4 dosis diarias, vale decir, cada 8 o cada 6 horas. Y en el caso del glicopirrolato, 0.1 miligramos cada 4 horas por vía parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular. Bien, aquí tenemos la aplicación oftalmológica. Bueno, cuando vean el video que tenemos en el Moodle,
van a ver que también hemos mencionado en el anterior capítulo fármacos que se pueden utilizar con este mismo objetivo, ¿sí? Para producir midriasis en el paciente. En este caso, ¿cuál sería el efecto? Nosotros le aplicamos la sustancia al ojito del paciente y se va a producir una midriasis y se va a paralizar la pupila. ¿Cuándo me serviría conseguir ese efecto en un paciente? Ya, podría ser en algunos procesos quirúrgicos. ¿Por qué? Van a ver que es común que cuando le operan de los ojitos a un pacientito, le tapan el ojito, ¿no? Por lo menos 48 horas tiene que estar con el ojito tapado. ¿Por qué le tapan el ojito? Para que no mueva, para que mueva lo menos posible, vamos a decir entre comillas. ¿Por qué? Mientras más se mueve el ojito, como es una estructura tan pequeñita, tan delicada, se generan más adherencias. ¿Qué son las adherencias? Son una especie de telarañas, marañas de tejido fibroso que se producen después de las intervenciones quirúrgicas. O sea, por donde hemos cortado, donde hemos seccionado, se suelen producir como hilitos de tejido fibroso. Y eso varía mucho de paciente en paciente y de raza en raza. Y resulta que nosotros los latinos tenemos una alta predisposición a formar adherencias, ¿sí? Si es una adherencia en un sitio donde no molesta mucho, puede estar ahí, no pasa nada y no molesta. Pero puede ser que si se genera, por ejemplo, cerca de alguna estructura, de alguna víscera, la puede estrangular, ¿sí? La puede jalar hacia un costado, puede generar que se estrangule y se necrose, o sea, puede ser bastante peligroso. Y en el ojito, imagínense que es tan delicadito que se formen adherencias, nos va a perjudicar al resultado final. Entonces, por eso queremos que los ojitos después de la cirugía se queden lo más quietitos posible. Y por eso les vamos a poner gotitas cicloplégico para que estén quietitos, porque aunque esté tapado el ojito, el paciente está ahí, que mueve su ojo a ver, que si mi pestaña choca, que si me choca, y anda moviendo, ¿sí? Entonces, se usa con ese objetivo. El otro objetivo que es muy importante es el diagnóstico, ¿sí? Cuando hagan en serio el estudio de fondo de ojo, ya han hecho. Cuando hagan, van a ver que agarras el oftalmoscopio y te acercas al ojito del paciente, la pupilita se cierra, pues que es su reflejo normal a la luz que le estás exponiendo, ¿cierto? Entonces, sobre todo si no tienes mucha experiencia, el hacer el estudio de fondo de ojo así con la pupila cerrada es súper difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los oftalmólogos? Le ponen gotitas al pacientito, le generan una midriasis sostenida con fármaco y pues ahí pueden visualizar tranquilamente toda la retina, ver la vascularización, todo lo que necesitan ver. Y después pasa el efecto del fármaco y la pupilita vuelve a moverse con normalidad, ¿sí? Sobre todo si son niños, todavía el adulto se va a quedar quieto, te va a tratar de colaborar para que mires, pero el chiqui no se mueve, quiere agarrar el oftalmo, etcétera, y demás. Entonces, ayuda mucho, ¿sí? Y fíjense, dependiendo de para qué quiero utilizar, me servirá pues distintos fármacos, porque lo que varía es más el tiempo de duración del efecto, ¿sí? Por ejemplo, la atropina, la escopolamina, si bien inician bastante rápido, más o menos nos duran de 5 a 6 días su acción, ¿sí? Entonces tienen acción larga. En cambio, fíjense, la amatropina nos va a durar entre 12 a 24 horas, el ciclo pendular entre 3 a 6 horas y la tropicamida entre 15 a 60 minutos. Por ejemplo, para un estudio de fondo de ojo, ¿cuál usarían? Tropicamida es suficiente, ¿no es cierto? No voy a tardar más que unos minutos para hacer mi estudio de fondo de ojo, ¿sí? Bien, cuando hablamos de las vías respiratorias, mencionamos pacientes con asma, pacientes con EPOC. Sabemos que son cuadros respiratorios donde hay broncoespasmo y existe un aumento de secreciones a nivel de la vía respiratoria. Entonces, ¿qué hacen los anticolinérgicos? Disminuyen las secreciones y disminuyen el broncoespasmo. Entonces, por eso es que son útiles, ¿sí? El que más se ha utilizado es el bromuro de hipratropio. Se usa 500 microgramos en vial de 3 a 4 veces al día. También existe para administración inhalatoria, los famosos PAF que tenemos, ¿no? Los dispensadores a dosis medidas. Pero estos últimos años el tiotropio ha estado reemplazando de forma significativa al hipratropio. ¿Por qué? El hipratropio se necesita usar 4 veces al día, o sea, cada 6 horas. En cambio, el tiotropio se usa una sola vez al día, cada 24 horas. Y además, las dosis son más pequeñitas, miren, 12 microgramitos versus 500 microgramos, ¿sí? Entonces,
Resulta además que este tiotropio tiene menos acción a nivel cardíaco que el hipratropio. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a actuar? En receptores muscarínicos. ¿También tenemos muscarínicos en corazón? Sí. El efecto adverso principal va a ser la descompensación a nivel cardíaco del paciente. Entonces, fíjense, en pacientes, por ejemplo, que tienen EPOC, pero además son cardiópatas, tienen EPOC y además son hipertensos, tienen asma y además tienen, no sé, insuficiencia cardíaca, el tiotropio es más seguro que el hipratropio. ¿Sí? Entonces es importante recordar eso cuando vayamos a dosificar. Bien, si hablamos de las vías urinarias, tenemos por ejemplo la oxybutinina, que se da 10 miligramos por día y en los niños de 0.1 a 0.4 miligramos kilogramo día. Estas se utilizan en esas incontinencias de urgencia, espasmos postquirúrgicos que hemos dicho, donde el pacientito tiene pérdidas urinarias en distintas situaciones. ¿Sí? Que puede ser por esfuerzo, puede ser por debilitamiento del piso de la pelvis, pero es muy importante que no se olviden que no es lo mismo hablar de una incontinencia senil que hablar de una enuresis. ¿Qué es una enuresis? Enuresis. Cuando los chiquis se hacen pipí en la cama, ¿sí? ¿Por qué? Cuando ustedes tienen un niño que se está orinando en la cama, lo primero que tienen que preguntar a la mamá es si ya estaba controlando los fluidos. Porque si hay regresión y si un niño que ya controlaba esfínteres se está orinando en la cama, es muy probable que haya violencia intrafamiliar o que haya violencia de algún tipo, incluyendo violencia sexual. Entonces, súper importante porque a veces esa es la única oportunidad que van a tener de ayudar a ese niño. ¿Sí? Entonces, si ustedes sospechan, hay que hacer la denuncia. Si sospechamos de eso y no hacemos nada, somos cómplices. Y tenemos altísima violencia infantil, violencia intrafamiliar. Entonces, si es un niño que se está orinando en la cama, hay que buscar el por qué. Porque en general en los niños no es de causa orgánica, es de causa psicológica. Y hay un problema de base. ¿Sí? Y si no, pues hay que hablar con los profesionales respectivos para que tratemos de encontrar la causa. Pero no se olviden que tenemos Defensoría de la Niñez, tenemos Defensoría de la Mujer y hay que hacer las denuncias respectivas. Es mejor denunciar y que no haya nada a no denunciar que después tengamos que encerrar a ese paciente. ¿Sí? O peor. Ok. Entonces, cuando hablamos de las intoxicaciones por colinérgicos, como hemos dicho, la atropina y la pralidoxima son nuestros antídotos estrellas. La atropina más porque hay en todos los hospitales y en todos los países y la tenemos a disposición y por eso es la que más usamos. Pero la pralidoxima, por las características que hemos mencionado, es excelente porque además va a actuar en los nicotínicos, no solo en los muscarínicos. Si podemos tener disponibilidad de las dos, es mejor. ¿Sí? Entonces no se olviden, atropina de 1 a 5 miligramos cada 5, cada 20 minutos. Dependiendo de la gravedad del cuadro del paciente, ustedes van a decidir si le van a dar cada 5, cada 10, cada 15, cada 20, si le van a dar 1, 2, 3, 4 o 5, ustedes deciden. Ese es el rango de dosis. Mientras le den dentro del rango, está bien. ¿Sí? No le den menos de ese rango. ¿Qué pasaría si le doy 0.5, por ejemplo? Lo menos grave, podríamos decir, es que no tengamos efecto. ¿Qué hemos dicho de estos fármacos en dosis bajas a nivel de corazón? Que no se olvide, es una intoxicación por anticolinérgicos. ¿Qué va a pasar con el corazón? Va a bradicardizar. Y si le doy dosis bajas, hemos dicho que no taquicardiza, sino que bradicardiza más. Entonces, no solo no va a hacer efecto, sino que va a empeorar el cuadro del paciente y puede llevarnos a un desenlace más crítico. ¿Sí? Entonces, tienen que ser dosis correctas porque nuestro objetivo es taquicardizar. Eso es lo que queremos, por eso le estamos dando el nombre. ¿Sí? Bien, y la pralidoxima se usa de 1 a 2 gramos. En general se puede repetir cada 4 a 6 horas. Lo importantísimo con la pralidoxima, ¿qué es? Hemos dicho que la pralidoxima lo que va a hacer es separar el tóxico de la enzima, ¿sí? Por eso es regeneradora. Pero esto tiene un límite de tiempo. ¿Por qué? Cuando el tóxico se une a la enzima, para fijarse y fusionarse de forma irreversible, se
tienen que producir unas reacciones de fosforilación, ¿sí? Entonces, esto se consolida después de las 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que si le doy ralidoxima tiene que ser antes de las 48 horas de la intoxicación, porque ahí todavía no hay esa unión irreversible y sí puedo separar. Pero si le doy después de las 48 horas, no importa si le doy grandes cantidades de ralidoxima, no va a pasar nada, porque ya se ha consolidado la unión. A eso le decimos ya ha envejecido el receptor y ya no se separa nunca más con nada más. ¿Sí? Entonces, fundamental para la ralidoxima el tiempo, antes de las 48 horas de la intoxicación. ¿Sí? Bien, y en los niños de 20 a 40 miligramos por kilogramo. Y en el caso que ya hayan pasado las 48 horas, ¿qué haría para el paciente? De hecho, tienes que seguir manejando con atropina, ¿sí? La ralidoxima ya no te sirve. Si es que tienes, obviamente ya no le vas a dar, porque ya no se justifica su gasto de insulso. Pero la atropina te sigue sirviendo, porque la atropina va a actuar en el receptor, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que esa enzima recupere? O sea, la misma enzima nunca más va a funcionar. El organismo tiene que destruir la enzima con el tóxico, sintetizar una nueva enzima y va a ir mejorando la sintomatología del paciente. Hasta que eso ocurra, tienes que seguir trabajando con atropina, ¿sí? Por eso es que a veces está una semana el paciente, a veces un mes, depende cuánto el tóxico ha ingerido, cuánto tiempo va tardando en producirse la nueva acetilcolina. ¿Okay? Bien, entonces, no se olviden, Einstein nos decía, aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar. Si sabemos y no actuamos, no sirve de nada. No sirve de nada, no. Verde. Ya, vamos a empezar nuestro siguiente capítulo. ¿Tienen alguna duda? Seguro que ni han mirado su tema del TIMS, ¿no? Digo, del Son MUT. 3 videos. Son 3. De 40 minutos cada uno. ¿Te cuenta qué? De 40 minutos cada uno. Ah, solo han visto la duración. Voy a ver el fin de, han dicho. No, claro, está. Véanlo para que pregunten, ¿ya? Sí, el fin de Porque está súper relacionado con este tema, entonces los dos se complementan, es importante que lo sepan. ¿Quieren descansar un ratito? Venga, 5 minutitos. Bien, vamos a empezar entonces con el tema de simpático-miméticos, o si quieren, agonistas de los adrenoreceptores, que básicamente son fármacos que van a estimular el sistema simpático, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de estos fármacos, nos interesa recordar fisiológicamente todo lo que hemos visto en autónomo del simpático, porque esa es la base para entender todo este tipo de fármacos, ¿sí? Entonces recordamos a nuestros simpático-miméticos. Endógenamente, nosotros tenemos noradrenalina y tenemos adrenalina. ¿Tenemos estos de forma sintética? Claro que sí. Tenemos sintetizada la epinefrina, la norepinefrina, que son adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿en qué se diferencian si hablamos funcionalmente de estas dos sustancias? La noradrenalina trabaja principalmente como un neurotransmisor. Lo que sabemos de la conducción neurológica es que hay neuronas preganglionares donde se acumula el neurotransmisor, se libera la sinapsis, se estimula la célula postganglionar, como hemos visto en autónomo, ¿se acuerdan? Entonces la noradrenalina hace todo eso, actúa así, por eso tenemos neuronas noradrenérgicas, ¿sí? En cambio la adrenalina actúa más como una hormona, por eso es que van a encontrar en varios libros de medicina interna, fisiopatología y demás, cuando hablan de adrenalina nos dicen la hormona, ¿sí? Que no está mal porque se está refiriendo a la forma en que actúa, pero sigue siendo una catecolamina. Entonces la adrenalina sabemos que se libera a nivel de las glándulas suprarrenales, sobre todo en situaciones de alto estrés, y se libera al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo la reparte para que vaya a actuar en otros sitios específicos, ¿sí? Y eso es lo que hacen característicamente las hormonas. Entonces, lo que nos interesa es que estos se conocen como simpático-miméticos porque lo que van a hacer es estimular el sistema simpático, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los simpático-miméticos, nos estamos refiriendo a fármacos que van a estimular la respuesta
son los que actúan en el parasimpático, estos pueden ser de acción directa o pueden ser de acción indirecta, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Los de acción directa van a ir y van a estimular los receptores del simpático. ¿Qué receptores tiene el simpático? Alfa, beta, dopa. Entonces, ¿qué van a hacer estos fármacos? Se unen a esos receptores, los activan y producen respuesta simpática, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si estimulo beta en corazón? Acelera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si estimulo alfa en vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Hay que revisar sin sistema oxigofísimo. Entonces, va a ser lo mismo. Por eso es tan importante, porque voy a ir a estimular lo mismo que hace el simpático en mi organismo, ¿sí? Pero fíjense, estos que son de acción indirecta no van a actuar en el receptor, ¿sí? Porque esos directos que hemos dicho, aquí actúa el simpático y lo que hacen es venir, pum, se unen al receptor y estimulan. Pero estos no hacen nada en el receptor, ¿sí? Por eso son indirectos. Entonces, ¿dónde actúan estos? Pueden actuar en la liberación de las catecolaminas. Recuerden que dijimos, tengo aquí una neurona presináptica, tengo aquí la neurona postsináptica, y de aquí se libera el neurotransmisor, viene, estimula al receptor y se produce el efecto. Entonces, los directos, hemos dicho, van a actuar en el receptor. Estos, ¿qué van a hacer? Van a actuar aquí, haciendo que esto se libere más. Pero es el propio neurotransmisor del paciente. Yo no estoy haciendo neurotransmisor, ni estoy haciendo nada en el receptor, solo estoy estimulando para que libere más, ¿sí? Por eso es indirecto, porque no actúa en el receptor, pero el resultado igual es aumentar la respuesta simpática, ¿sí? Recuerden que en autónomo, ¿qué hemos dicho? Una vez que esto se libera, estimula su receptor, luego se tiene que destruir, ¿sí? ¿Quién hemos dicho que destruye las catecolaminas? La con la MAO. Muy bien, la CON y la MAO, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, estos que son inhibidores de la recaptación, lo que hacen habitualmente es actuar en estas. Si yo las bloqueo, ¿qué va a pasar con esto que se ha liberado? Va a seguir estimulando, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Más efecto simpático. Pero otra vez, ¿hecho algo en el receptor? No, por eso es que son de acción indirecta. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, fíjense, como ejemplo, el mejor ejemplo de los directos son la adrenalina, noradrenalina, que hemos dicho que las tenemos sintéticas. De liberadores de la terminal tenemos la tiramina, que la vamos a ver al final del capítulo. Y de los inhibidores de la recaptación ya los hemos conocido en autónomos, ¿se acuerdan? A la cocaína y los antidepresivos específicos, que además los hemos usado como ejemplo, ¿no es cierto? Bien. Obviamente, cuando hablamos de directos e indirectos, lo que tenemos que pensar es, como actúan en lugares diferentes, lo que va a determinar la mayor efectividad del fármaco van a ser factores diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los fármacos de acción directa, estos actúan en el receptor. Entonces, ¿de qué va a depender la máxima potencia de ese fármaco? Uno, la vía que se administra. Porque, por ejemplo, si le pongo intravenoso, más fármaco y más rápido llega al receptor y produce el efecto. En cambio, si toma, va a tardar, se va a distribuir, se va a perder un porcentaje, va a llegar al receptor. Va a haber efecto, pero va a ser más lento y menos potente. ¿Se dan cuenta? La afinidad al subtipo del receptor, la expresión de los receptores, porque dependen de esa unión fármaco-receptor para que se produzca el máximo efecto. Si no hay receptores o no tiene afinidad suficiente, el efecto va a ser menos potente, ¿sí? Entonces, vean, todo esto está relacionado con esa interacción con el receptor. Pero si hablamos de los de acción indirecta que hemos dicho, como no actúa en el receptor, ninguno de esos es importante para el efecto, porque no tiene nada que ver con el receptor, ¿la verdad? ¿De qué depende entonces? Que la actividad simpática esté funcionando bien, que el almacenamiento del neurotransmisor sea correcto, que la emisión del neurotransmisor sea adecuada. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le doy a un paciente un fármaco que estimula la liberación del neurotransmisor y no hay neurotransmisor? ¿Va a funcionar? No, pues porque va a ir a tratar de liberar, pero no hay neurotransmisor, entonces no va a funcionar, ¿se dan cuenta? O por ejemplo, si necesito
evitar la recaptación, bloqueo las enzimas, pero no hay neurotransmisor liberado, ¿va a funcionar? No va a servir para nada, ¿sí? Entonces vean, en cada caso los elementos importantes son diferentes, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos, por ejemplo, de la localización y los subtipos de los receptores, esto ya lo hemos visto en anatomía, ¿cierto? Hemos visto hay alfa, hay beta, hay dopa. Alfa 1 y 2, beta 1, 2 y 3, dopa 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué mencionamos 1 y 2? Lo hemos dicho en autónomo. Porque el 1 y el 5 son iguales, el 2, 3 y 4 son iguales. Si sé estos dos, sé todo. ¿Sí? Entonces vean, esto ya lo sabemos, ¿no es cierto? Esto también ya sabemos. Hemos dicho alfa, GQ, alfa 2, GI, todos los beta, GX. Ya hemos visto en autónomo. Solo estamos repitiendo. Dopa también. 1 y 5 hemos dicho GS, 2, 3 y 4, GI. Ya está. Ahora sí, esto sí nos interesa repasar un poquito mejor. Fíjense, los alfa 1 tienen principal distribución en el músculo inervado, pero en el músculo vascular. Es decir, alfa 1 es el receptor más importante para regular la función vascular. ¿Sí? No el único, pero sí el más importante. Y por eso es que ese está relacionado con la potente vasoconstricción que normalmente le atribuimos al sistema simpático. ¿Sí? En el músculo dilatador de la pupila, también es el que va a controlar la contracción de este músculo. Les pregunto aquí, ¿cuál es el efecto del sistema simpático en el ojo? Ya lo han visto en autónomo. Estamos diciendo que va a controlar el músculo dilatador de la pupila. Siempre que ven contracción, quieren que haga miosis. Y no, es el músculo dilatador. Si el músculo dilatador se contrae, ¿qué hace? Dilata. ¿Y qué hace el simpático? Produce midriasis. Pues acuérdense, simpático, midriasis, parasimpático, miosis. No se tienen que confundir, ¿sí? Bien, en el músculo liso pilomotor, contracción, piloerección. Característico del simpático, claro, lo hemos dicho en autónomos, ¿verdad? En próstata, contracción del músculo prostático. Vamos a ver por qué se usa en ciertas circunstancias cuando tenemos afectación en esos órganos. Y fíjense, en corazón sí hay alfa, pero no es predominante. Pero fíjense qué hace, aumenta la fuerza de contracción. Entonces, este no es predominante, pero refuerza el efecto beta, que es el más importante en corazón. ¿Sí? Bien, alfa 2, tenemos en varios receptores adrenérgicos postsinápticos, donde tiene múltiples funciones y relaciones con otros sistemas. En las plaquetas induce agregación plaquetaria. En las terminales adrenérgicas y colinérgicas inhibe la liberación de transmisores. Fíjense aquí esto que interesante. Adrenérgicas y colinérgicas son opuestas. Adrenérgicas son simpáticas, colinérgicas son parasimpáticas. Pero en las dos inhibe la liberación. Me estoy preocupando de su segundo parcial. No me responden nada. ¿Qué nos lunes 2, güey? Deschancecito, ¿sí? ¿Qué tal este lunes? No sabe ninguno y ya hacen todo paro. Fíjense, las adrenérgicas es por retroalimentación negativa. O sea, inhibe la liberación de neurotransmisores simpáticos, porque si somos el mismo sistema, suficiente activado, basta, ya no necesitamos más. ¿Sí? En cambio, con las colinérgicas son opuestos fisiológicos. Entonces es para contrarrestar la acción, porque es su oponente fisiológico. ¿Sí? En ambos casos produce inhibición, pero es por razones diferentes. Bien, en algunos músculos lisos vasculares, fíjense, sí tenemos alfa 2 en los vasos y también generan contracción, pero predomina alfa 1. Pero van a ver que los fármacos que actúan en alfa 1 y en alfa 2 son más potentes como vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque se sinergiza la efectividad con los dos receptores. ¿Sí? Este no hay tanto, pero refuerza este. ¿Sí? Y en los linfocitos inhiben la lipólisis. Bien, ¿qué pasa con beta 1? Beta 1 tiene una distribución mayor en corazón y en células juxtaglomerulares. ¿Sí? Sus sitios principales, de hecho, no los únicos.
no hay únicos, no se olviden, pero son los sitios donde más nos interesan sus acciones. Por eso es que los fármacos selectivos beta 1 principalmente están enfocados a trabajar sobre estos órganos de sistema. ¿Sí? ¿Qué hace? En el corazón aumenta la fuerza y la frecuencia de contracción. Este es el más importante en corazón. ¿Sí? Por eso es que los beta agonistas y también los beta bloqueantes, que vamos a ver en el siguiente capítulo, ese es el objetivo al que queremos alcanzar. ¿Sí? En el aparato juxtaglomerular, ¿dónde está el aparato juxtaglomerular? En el riñón. ¿Y qué controla? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Muy importante para controlar la presión arterial. Entonces, fíjense ahí, hace que aumente la secreción de renina. ¿Por qué? Porque el simpático sube pues, la presión arterial. ¿Sí? Cuando se necesita. Bien, beta 2. Esto es súper importante, fíjense. Músculo liso, respiratorio, uterino y vascular. ¿Por qué esto es importante? Porque este es el sitio diario más importante cuando tenemos enfermedades respiratorias. ¿Sí? Porque ¿qué pasa cuando estimulamos receptores beta 2? Promovemos relajación del músculo liso. Si estamos hablando de pulmones, ¿cuál va a ser la consecuencia? Broncodilatación. Por eso nos sirven cuadros respiratorios. Pero fíjense, en el útero produce relajación del músculo uterino. ¿Sí? Y van a ver que por esa razón también se usa cuando tenemos una amenaza de parto pretérmino, por ejemplo. ¿Sí? Pero fíjense, vascular. ¿Cuál sería su efecto en la vasculatura? Vasodilatación. Sigue siendo simpático, pero es contrario al que hemos visto de alfa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Beta no es predominante en vasos sanguíneos. Tiene distribución en lugares muy específicos donde es importante esa vasodilatación. ¿Sí? Por eso es que normalmente cuando tenemos efecto simpático predomina la vasoconstricción. Pero yo puedo usar fármacos beta 2 selectivos si mi objetivo es actuar aquí. ¿Sí? Bien, el músculo esquelético promueve la captación de potasio y en el hígado activa la glucogenólisis. Como ya hemos visto en autónomo, estos son cambios metabólicos que preparan al organismo para estar listo para responder en situaciones de estrés. ¿Sí? Beta 3 en los lipocitos activa la lipólisis. Fíjense, estamos diciendo beta 3 activa y aquí hemos dicho alfa 2 inhibe. Los dos son simpáticos, pero tienen respuestas opuestas. Entonces sí puede pasar. Cuando ese es mi objetivo específico, tengo que ser más selectivo con el fármaco para que no me contrarresten los efectos de esa falta de selectividad. ¿Sí? Dopa 1, principalmente el músculo liso, va a dilatar los vasos sanguíneos renales. Y dopa 2 en las terminales nerviosas regula la emisión de neurotransmisores. Bien, este concepto básicamente ya lo conocemos o ya lo tenemos. ¿Sí? Cuando hablamos de desensibilización, por ejemplo, tenemos una desensibilización homóloga y una heteróloga. Y siempre les digo, es lo mismo que cuando hemos hablado de tolerancia y tolerancia cruzada. El concepto es básicamente el mismo. Cuando decimos la desensibilización homóloga, se refiere a una pérdida de la sensibilidad de un receptor a una sustancia a la que se ha expuesto por un tiempo importante. Es decir, tengo mi receptorcito y viene el fármaco, lo estimula tanto que en algún momento el receptor se desensibiliza y ya no responde, aunque le siga dando el fármaco. Entonces ahí digo, tengo una desensibilización homóloga. Ha perdido la capacidad de ser estimulado por la misma sustancia que lo estaba estimulando. ¿Sí? En cambio, cuando es heteróloga, tengo un receptor, ¿sí? Y tengo una sustancia que nunca ha actuado en este receptor, pero hay desensibilización. ¿Sí? Y eso puede estar relacionado a que otra sustancia a la que el paciente está constantemente expuesto me genera esa pérdida o esa sensibilización. Entonces la definimos como la pérdida de sensibilidad del receptor no activado por el agonista. Es decir, ese agonista nunca está en contacto con el receptor, pero cuando uso, no sirve. ¿Sí? Y se acuerdan que en la tolerancia cruzada pasaba eso. ¿Se acuerdan el que era adicto a la heroína, que nunca había usado morfina? Le doy morfina y no sirve.
¿Por qué? Por su adicción a la heroína. ¿Sí? Entonces yo les digo, el cápsula nos quiere confundir, pero no nos vamos a dejar. Es lo mismo, el mismo concepto. Bien, también nos muestra el cápsula algunos conceptos bioquímicos, diríamos, importantes para entender este grupo de fármacos. Y nos dicen, los simpático-miméticos son derivados de la feniletilamina. ¿Sí? Entonces, químicamente la feniletilamina tiene esta estructura, tiene un anillo bencénico, tiene una cadena lateral donde tiene un carbono alfa y un carbono beta, y tiene un grupo amino lateral. Esa es su estructura básica. ¿Por qué nos interesa la feniletilamina? Porque a partir de esta se han ido diseñando los distintos subgrupos de simpático-miméticos que vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué modificaciones se han hecho? Lo primero que se ha hecho es sustituir el grupo amino. Es decir, aquí fíjense, tiene un solo grupo amino, ¿no es cierto? Y lo que se ha hecho es ir aumentando estructuras en ese subgrupo amino. Entonces, ¿qué nos dice? Se incrementa la actividad del receptor beta. Cuanto mayor es el sustituyente, menor afinidad alfa. Vale decir, mientras más estructuras yo pongo donde está el grupo amino, tengo más efecto beta y menos efecto alfa. ¿Sí? Por ejemplo, la adrenalina actúa en todos los alfa, todos los beta. ¿Súper potente? Claro que sí, pero tiene muchos efectos adversos. Porque hemos dicho alfa hay en muchos lugares, beta hay en muchos lugares. Y todos los alfa y todos los beta, muchos efectos adversos. Porque si mi objetivo es el corazón, lo que está en pulmón, en intestino, en riñón, en vasos sanguíneos, todo eso es efecto adverso. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, hago este de la adrenalina, es sintetizado después el isoproterenol, que este es más selectivo beta, es decir, ya no actúa en alfa. ¿Sí? Y si ya no actúa en alfa, entonces, ¿voy a seguir teniendo efectos adversos? Sí, pero ya no los que están relacionados a alfa, que no voy a actuar en alfa. ¿Sí? Entonces se ha logrado mejorar la selectividad cambiando o haciendo modificaciones en el grupo amino. El otro elemento que se ha modificado es este. En ese anillo bencénico que hemos mencionado hay dos grupos oxitrilos, esa es en su estructura básica. Y resulta que las catecolaminas, con esos sus dos oxitrilos en la posición 3 y 4, tienen máxima actividad alfa y beta. Es decir, actúan en los dos tipos de receptores. Entonces, por ejemplo, en la fenilefrina se le ha quitado uno. ¿Y qué ha determinado eso? Que el fármaco tenga menos potencia. ¿Cuál sería el beneficio de tener menos potencia? ¿Cómo? Menos efectos Poder controlar. No necesariamente, pueden tener los mismos efectos adversos, pero uno actúa de forma más intensa que el otro. ¿Cuál sería el beneficio o no habrá beneficio? El control. El control sobre el fármaco. Menos dosis. Menos dosis. Si es menos potente y das menos dosis, menos efecto. Menos tóxico. No, la potencia, o bueno, la toxicidad es cuando te pasa, si ya sea como potente o como menos potente. No, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque normalmente tenemos la idea de que a más potente es mejor, más fuerte mejor, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Puede ser que un paciente, por ejemplo, está bradicárdico, les decía en algún momento. Digamos que está con 50 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Le pasa un fármaco súper potente y le sube hasta 90. O sea, está dentro del rango, 90 es normal, ¿sí? Pero fíjense, casi le he duplicado su frecuencia cardíaca. Entonces, con 90, el paciente se siente peor. Y dice, no, me duele mi pecho, siento que se me va a salir mi corazón por la boca. Y se pone diaforético, se siente agitado, le aprieta el pecho, se pone mal. Porque el fármaco que le he dado es muy potente, ¿sí? Si yo le doy este que es menos potente, ¿qué va a pasar? De 50 por decir, va a subir a... Que puedo ir controlando, doctor. Es lo que quise decirte, es que puedo ir controlando, justamente ir trabajando para que el corazón empiece a trabajar de a poco para no dar justamente ese choque en el paciente. Ya, entonces, está bien, esa menor potencia para ese paciente es mejor. Este fármaco nunca le va a producir esta frecuencia. Que aunque siga siendo normal, para ese paciente es descompensarlo más en vez de ayudar, ¿sí? Entonces, menos potente, no se olviden, no es un peor
peor fármaco. Simplemente es un fármaco con menor intensidad de acción que otro, nada más. ¿Qué determina cuál es mejor? ¿El más potente, el menos potente, el intermedio y potente? El paciente, no el fármaco. Lo que determina qué es mejor siempre es el paciente, porque el mejor fármaco es el que acerca a mi paciente a la homeostasis de la mejor manera. Y para cada paciente es diferente. Acuérdense, siempre les digo, en farmacología no hay recetas de cocina, recetas universales, a todos los sartán, a todos aspirina. No, para cada paciente yo tengo que individualizar qué es mejor. ¿Sí? Y ahí estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Sí? Muy bien. La efedrina, fíjense, le han quitado sus 2 oxidrinos, no solo uno. ¿Qué han conseguido? Mayor biodisponibilidad y mayor tiempo de acción. ¿Cuál sería el beneficio de estas 2 características? ¿A qué me sigue? Están de verdad a modo inmunes. Pero no tiene que dar muchos fármacos en pocos Muy tiempos. bien, más biodisponibilidad me da mayor acción farmacológica y mayor tiempo de acción me permite espaciar los intervalos de dosificación. ¿Sí? Muy bien. Este otro elemento que se ha conseguido es la sustitución a nivel del carbono alfa. Y se ha visto que esa sustitución en el carbono alfa, uno, bloquea la oxidación por la MAO. ¿Qué quiere decir? Hace que el fármaco permanezca más tiempo actuando en el organismo del paciente. ¿Sí? Segundo, aumenta la capacidad de desplazar catecolaminas del sitio de almacenamiento, vale decir, hace que el sistema endógeno de liberación de catecolaminas del paciente funcione mejor. Entonces, por un lado, el fármaco ayuda y por otro lado hace que la fisiología del paciente mejore y potencia el resultado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ha conseguido. La efedrina también es ejemplo de esas características. Y acá tenemos la sustitución en el carbono beta. Cuando hacemos sustitución en el carbono beta, se ha visto que esto es muy importante para el almacenamiento correcto de las aminas simpático-miméticas en sus vesículas. Vale decir, mejora el funcionamiento endógeno del paciente, mejorando la acumulación de sus neurotransmisores para que se liberen cantidades más adecuadas. ¿Sí? Bien. ¿Quieren descansar un ratito? No, ¿No? ¿También? sí. Ya. Esto en realidad ya lo hemos visto. Entonces, fíjense, es un resumen de lo que acabamos de recordar de autónomo. Nos dicen los vasos y nos muestra los contrastes. Por ejemplo, alfa aumenta la resistencia arteriolar, en cambio beta disminuye la resistencia arteriolar. Ambos son simpáticos, pero son opuestos. Entonces, dependerá de cuál es mi objetivo terapéutico para ver si mejor uso uno selectivo alfa, mejor uno selectivo beta. ¿Sí? Bueno, alfa 1 también disminuye la capacidad venosa que va a reforzar el primero. Y fíjense, el dopa es potente vasodilatador, sobre todo a nivel renal, esplácnico, coronario y cerebral. Que si se dan cuenta, todos estos territorios son muy sensibles a la hipoperfusión. Entonces, la razón de que sea simpático mimético, pero esté mejorando la perfusión por vasodilatación en estos sitios específicamente, es protegerlos en situaciones donde hay una mala perfusión periférica. ¿Sí? Bien, en corazón todo es positivo, inotrópico, cronotrópico, dronotrópico, positivo, porque es simpático, tanto por beta, 1, 2 y alfa. En la presión arterial pasa algo muy interesante en relación a las diferencias que hemos visto antes. Por ejemplo, la vasoconstricción, que es característico mediado por alfa, va a producir aumento de la resistencia periférica y el retorno venoso, lo cual va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí? Por un lado, este aumento del gasto cardíaco puede producir un barro reflejo que va a tender a disminuir un poco, pero por otro lado, tenemos la vasodilatación mediada por el efecto beta. Entonces, a pesar de que esto sube, puede haber una disminución de la frecuencia cardíaca con un aumento de la presión arterial. Es decir, va a predominar la elevación de la presión arterial porque predomina la vasoconstricción, pero hay respuesta refleja y hay vasodilatación mediada por beta. ¿Sí? Bien.
Y acá, por ejemplo, redondeamos lo que acabamos de decir. ¿Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contracción cuando estimulo beta? Sí, porque el efecto directo en corazón aumenta, acelera, fuerza, frecuencia. Pero el efecto en vasos disminuye la resistencia. Entonces vamos a tener disminución de la diastólica por este efecto, pero va a predominar el aumento de la sistólica por el efecto en la bomba. ¿Sí? Entonces, si sabemos fisiología, no nos vamos a confundir, aunque nos aparezcan efectos que no esperamos en el paciente, porque sabemos por qué hay esas paradojas. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en ojitos? Hemos dicho midriasis, disminución de la producción del humor acuoso, eso con los antagonistas beta. Esto es interesante, ¿por qué? Se han hecho varios estudios para determinar si hay una disminución de la producción de humor acuoso cuando estimulamos los receptores beta, o si hay un aumento, ¿sí? Y lo que se ha visto es que cuando se estimulan los receptores beta, no hay variación significativa en la producción del humor acuoso, ni aumentan ni disminuyen. Pero cuando los bloqueamos, sí disminuye la producción. Y es por eso que los antagonistas beta, que vamos a ver en el siguiente capítulo, sí sirven para tratar el glaucoma, ¿sí? Pero los agonistas alfa también sirven para tratar el glaucoma, pero son diferentes los mecanismos. Fíjense, los alfa lo que hacen es aumentar el drenaje del humor acuoso y eso baja la presión intraocular y por eso los agonistas alfa sirven para el glaucoma. Pero los bloqueantes beta también, pero los bloqueantes beta porque disminuyen la producción de humor acuoso, ¿sí? Entonces, aunque sean grupos contrarios, uno simpático mimético y otro simpático lítico, los dos grupos sirven por un mecanismo diferente, ¿sí? Bien, en el aparato respiratorio, fíjense, tenemos broncodilatación y vasoconstricción. La broncodilatación abre la vía aérea, la vasoconstricción disminuye las secreciones, el edema y la broncorrea, que también son importantes en la respiración y la ventilación y el adecuado intercambio gaseoso, ¿sí? A nivel digestivo tenemos relajación muscular, disminución de secreciones y fíjense, la relajación muscular está mediada por beta y por alfa, por lo tanto favorece la continencia, igual que hemos visto con el simpático. Y si sabemos gastrointestinal, sabemos periturinario, porque el efecto es el mismo, relaja detrusor, cierra esfínter, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué vamos a tener en este caso? ¿Qué efecto tendría a nivel vesical? ¿Continencia o incontinencia? Si relaja el detrusor y cierra el trigo, ¿no? Continencia. Continencia, facilita la continencia, ¿sí? Entonces van a ver que también puede usar en incontinencia de estrés, en incontinencia urinaria y los ancianitos, como decíamos con los anticolinérgicos. ¿Se dan cuenta que el anticolinérgico es parecido al simpático? Porque los dos son contrarios al parasimpático, ¿sí? Solo que actúan en receptores diferentes, ¿sí? Bien, y en el músculo uterino, como hemos dicho, beta relaja, pero alfa contrae. Acuérdense que es un músculo autónomo. Y la eyaculación también está medida por alfa. A nivel central pasa algo muy interesante. Se ha visto que el efecto DOPA está relacionado a insomnio, euforia y conductas psicóticas. Y pues cuando hablamos de catecolaminas y anfetaminas, que ambos son psicoestimulantes, las catecolaminas producen menos nerviosismo con un importante aumento del estado de alerta. En cambio, las anfetaminas, si bien producen una alta estimulación del estado de alerta, producen mucho nerviosismo en el paciente y trastornos psicóticos importantes, ¿sí? Y bueno, entre otros, también se ha visto la leucocitosis. Bien, cuando hablamos de las glándulas endógenas, hay poca estimulación a nivel salival, un aumento importante de la sudoración en palmas y plantas, como hemos visto en autónomo, y esto lo que hace es redondear lo que acabamos de mencionar, esas disyuntivas que tenemos, donde, fíjense, beta 3 estimula la lipólisis, alfa 2 inhibe la lipólisis, pero los dos son simpáticos, ¿sí? Beta y alfa estimulan la glucogenólisis hepática, preparándonos para responder a situaciones de estrés, y estimulan la captación de potasio por las células, principalmente beta. Aquí otra vez tenemos los contrastes. Beta 2 aumenta la liberación de insulina, alfa 2 inhibe la liberación de insulina. Beta aumenta la secreción de renina y alfa inhibe la secreción de renina. Entonces
van a ver que esto es importante porque tenemos fármacos que por su mayor selectividad pueden tener uno u otro efecto específico. Bien, y si hablamos de la toxicidad de los simpático-miméticos, lógicamente se va a producir toxicidad por una exacerbación importante de todos los efectos simpáticos. Los dos sistemas más afectados van a ser el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Entonces, es común la hipertensión, hemorragias cerebrales, edema pulmonar, anginas, infartos agudos de miocardio, arritmias, la hiperexcitabilidad central que puede llegar hasta convulsiones. Los más característicos, no los únicos, pero los que se van a afectar de forma más intensa y más grave. ¿Sí? Bien, a partir de aquí vamos a empezar a hablar ya de fármacos simpático-miméticos. Entonces, vamos a quedar hoy aquí, la siguiente clase vamos a retomar ahí. ¿Sí? Se dan cuenta que el contenido ahora es mucho más pesado.